Hola, vamos a ver, bueno, ahorita aquí escribí integrales inmediatas, vamos a ver cómo llevar a cabo el proceso de integración de una función. Entonces, habíamos visto aquí como resumen, pequeño resumen, que si yo tengo f de x tal que f' de x, o sea, su derivada es f de x. Entonces, la integral de f de x de a a b es igual a f de b menos f de a. ¿Sí? A f de x le llamamos antiderivada. Ajá. Y ojo, no se les olvide que f de x es una función continua en el intervalo a b, cerrado. Es muy importante que en todo el intervalo, incluyendo los extremos, la función sea continua. Si esto no ocurre, pueden ocurrir cosas extrañas, ¿no? Entonces, bueno, aquí, ¿qué es lo que llamo integrales inmediatas? Bueno, pues por ejemplo, si yo tengo una función f de x, bueno, pues su antiderivada o su integral se le dice también mucho, aunque la integral es otra cosa, pero bueno, frecuentemente se habla de eso. Si yo tengo f de x, por ejemplo, x a la n, ¿quién es f de x? La antiderivada. La antiderivada es x a la n más 1, para que cuando yo derive, pues sea x a la n, ¿no? Le resto 1. Pero como esto tendría que multiplicar por n más 1, entonces lo divido. Y entonces esta es lo que le llamaría la integral. Se le dice la integral, aunque estrictamente debe ser la antiderivada. Ahora bien, ¿qué función cuando la derivo me da coseno? El seno de x. El seno de x cuando lo derivo me da coseno de x. ¿Y qué función cuando la derivo me da seno de x? Bueno, pues cuando derivo coseno me da menos seno, entonces cuando derivo menos coseno de x me da seno. ¿Sí? ¿Qué función cuando la derivo me da e a la x? Pues e a la x. E a la x es la derivada de e a la x y e a la x es la integral de e a la x. ¿Sí? Ahora, bueno, aquí me faltó, en esta parte de aquí, me faltó poner algo, me faltó decir que obviamente en el denominador no debe de haber 0, entonces n no puede ser menos 1, ¿no? Entonces aquí n diferente de menos 1. ¿Qué pasa si n vale menos 1? Tendría yo 1 entre x, ¿verdad? ¿Qué función cuando yo la derivo me da 1 entre x? El logaritmo natural de x. Esta es la integral de esta, ¿sí? Y entonces, con estas de aquí, son poquitas, pero con esto ya tengo suficiente para hacer varias integrales, ¿sí? Entonces vamos a decir que yo tuviera, a ver, ejemplo. Vamos a decir que tengo la integral de quién, de 0 a 1, de e a la x de x. ¿Qué es esto? Pues es e a la x, esta es la antiderivada, evaluada entre 0 y 1, o sea, e a la 1 menos e a la 0. Entonces, e a la 1 es e y e a la 0 es 1, entonces esto es e menos 1. Si se acuerdan que e es 2.7.828.828.46, le resto 1 es 1.1846, etcétera, ¿no? Entonces, eso aproximadamente vale esta integral. Ejemplo, ¿cuánto vale la integral de 0 a 1 de x cuadrada de x? Bueno, pues
Entonces, lo que dice la formulita es que le sume 1, entonces al cubo y lo divida entre 3 también, ¿no? Entonces esto lo evalúo de 0 a 1 y esto es 1 al cubo entre 3 menos 0 al cubo entre 3. Esto es 0 y esto es 1/3. Entonces la integral, esta vale 1/3. Y esto es a lo que le estamos llamando, aquí puse integrales inmediatas. Si se saben, y deberían, claro, de memoria las derivadas, pues también se saben de memoria las integrales. Entonces, pues aquí ya terminaríamos, ¿verdad? Pero no, sino que además vamos a ver algo importante. Por ejemplo, digamos que yo tengo la integral de 0 a 1, pero ahora es e a la menos x de x. Entonces, ¿qué función cuando yo la derivo me da e a la menos x? Bueno, pues sería e a la menos x por menos 1, ¿verdad? Menos e a la menos x es 0 a 1 y esto sería menos e a la menos 1, menos por menos da más, e a la menos 0. Entonces esto es 1 menos 1 entre lo que sea que esto me dé. Pero, por ejemplo, si sigo yo razonando de esta forma, a ver cuál función cuando la derivo, en algún momento ya no va a ser tan obvio y voy a tener que estar haciendo varios intentos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tuviera? Vamos a decir que es el coseno de 2x de x de 0 a pi cuartos, vamos a decir. Entonces, ¿yo qué tendría aquí? Bueno, pues si yo sé, a ver, tengo aquí que la integral del coseno es el seno, entonces la integral de coseno de 2x pues tendría que ser algo que sea proporcional al seno de 2x, ¿sí? Pero cuando yo derive esto, voy a tener que multiplicar, ¿no? por 2, que es la derivada de lo que está dentro. Entonces, cuando yo integro, pues al contrario tendría que dividir, ¿sí? Y esto es de 0 a pi cuartos. Entonces esto sería seno de pi cuartos por 2 es pi medios. Ajá. Menos, y ahora tendría el seno de 2 por 0, pues de hecho es 0 también, y esto entre 2. Entonces, a ver, ¿cuánto es el seno de 0? El seno de 0 es 0, entonces esto se va. ¿Y cuál es el seno de pi medios? Es 1, entonces es 1 entre 2, 1 medio. Esto vale esta integral, ¿sí? Sin embargo, aquí puedo tener otras cosas que no sea tan obvio. Por ejemplo, a ver, se me ocurre la integral de 0 a pi cuartos. Igual la voy a dejar como coseno, pero ahora que sea coseno de x cuadrada de x. Bueno, pues aquí, por no dejar, porque si no, no saldría, voy a poner una x, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Si yo nomás hubiera dejado coseno de x cuadrada, esto no tendría solución, porque no hay ninguna función que cuando la derive me dé únicamente x cuadrada. Sin embargo, así como la escribí ahora, tendría algo así como seno de x cuadrada. Si yo tuviera seno de x cuadrada, cuando yo la derivo me da coseno. ¿Coseno de qué? Pues de x cuadrada por la derivada de lo que está dentro, que es 2x. Bueno, aquí solo tengo x, entonces tengo que dividir entre 2 otra vez, y tengo que es de 0 a pi cuartos. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto va a ser el seno de pi cuartos al cuadrado. Entonces pi cuadrado entre 4 al cuadrado dividido entre 2 menos el seno de 0 al cuadrado, que pues es 0, pero bueno, lo escribo así, y esto pues va a ser un 0, pero esto de acá, pues bueno, no sé cuánto valga porque no tengo una calculadora a la mano, pero pues no importa, eso lo pueden calcular ustedes. Lo importante es que
esto, lo que sea, esta es la integral. Y aquí lo importante es esto, que cuando yo tengo el coseno y aquí no tengo x o algo proporcional a x, ¿no? Que tenían la otra 2x o 3x o 5x o x medios o algo así, sino que ya tengo un exponente. Entonces ahí la integral ya no es inmediata, sino que yo necesito tener afuera algo que esté multiplicado por la derivada o algo parecido a la derivada de lo que está aquí, ¿sí? Y esto es algo muy importante que nos va a servir para lo que sigue, que de hecho es se llama el cambio de variable o sustitución. Generalmente lo van a ver más como cambio de variable, pero bueno, en algunas ocasiones se habla también de eso, del método de sustitución. Entonces, ¿qué quiere decir el cambio de variable? Bueno, pues voy a hacer brevemente a repetir lo que tengo acá. Entonces yo tengo la integral de la integral de 0 a pi cuartos de x, que era coseno de x cuadrado, sí. Ok. Y entonces, bueno, antes de esto yo digo, sea, a ver, voy a ponerlo de otro color, entonces digo, sea u igual a x cuadrada. Entonces, x cuadrada es esto, pero ahora yo voy a hacer que esto, en lugar de ser función de x, sea función de u. Entonces, yo qué sé que du, la diferencial de u, que es la derivada por dx, bueno, es 2x por dx, ¿sí? Y vean que yo aquí tengo esto, x de x, x de x. Entonces voy a pasar el 2 dividiendo. Y entonces ahora ya tengo una nueva integral que va a ser x de x, esto que ya tengo aquí subrayado. Bueno, pues eso va a ser du dividido entre 2. Y ahora el coseno en lugar de x cuadrada va a ser u, porque u es x cuadrada, ¿sí? Entonces, esto, ojo, yo tengo aquí esto, aunque no lo pongo explícitamente, lo que quiere decir es que x vale 0 y x vale pi cuarta, ¿sí? Entonces, como ahora mi nueva variable es u, entonces yo qué voy a tener, yo lo que voy a tener es que ahora tengo u cuando x vale 0, pues entonces es 0 al cuadrado, entonces vale 0. Y u cuando x vale pi cuartos, ¿cuánto vale? Vale pi cuadrada entre 16. Entonces aquí voy a tener que la integral va de 0 a pi cuadrada entre 16. ¿Esto qué es? Bueno, y acuérdense que el 1 medio lo puedo sacar y me queda la integral del coseno de u. ¿Cuál es la integral de coseno de u? Seno de u desde 0 hasta pi cuadrada entre 16. Y esto de aquí, pues es 1 medio del seno de pi cuadrada entre 16 menos 1 medio del seno de 0 al cuadrado. Pero esto es 0. Entonces yo sé que esto es 1 medio de seno de pi cuadrada entre 16. Cualquier cosa que esto sea es lo mismo que obtuve acá. Pero entonces esto ya me da un método más sistemático. Porque, por ejemplo, vamos a decir que ahora tengo la integral ¿de qué? De 0 a 1, de 0 a 1 de e a la x cuadrada por x, vamos a decir, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tendría aquí? Ah, bueno, pues yo digo, sea u igual a x cuadrada. Entonces, ¿quién será du? Du es 2x de x, y entonces du entre 2 es x de x. Entonces esta integral se convierte en la integral de, aquí tengo x de x, pues se convierte en du entre 2,
entonces es du entre 2, bueno, de hecho aquí lo pongo como un medio, e a la x cuadrada, que es u, y entonces pues es un medio de e a la u de... Ah, no puse los límites, ¿verdad? Qué chafa. Bueno, pero no importa. A ver, cuando x vale 0, u cuánto vale 0 al cuadrado, o sea 0. Cuando x vale 1, u cuánto vale 1 al cuadrado, o sea 1. Entonces voy a evaluar de 0 a 1 y esto es un medio de e a la 1 menos e a la 0, o sea un medio de e menos 1, lo que sea que esto sea. Entonces, bueno, esto luego, ahorita me estoy concentrando en puras x cuadradas, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro, pero ahora este, que sea, a ver, voy a decir que es la integral de 3x cuadrada logaritmo natural de x cúbica de x de 0, no, porque en 0 no está definido, de 1 a 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, pues yo digo otra vez, a ver, ¿cuál es la derivada de esto? La derivada de esto, bueno, primero digo sea u igual a x cúbica, y entonces ahora de u la derivada es 3x cuadrada de x, que es esto precisamente. Entonces, yo tengo, esta es la integral de 3x cuadrada de x es de u. El logaritmo de x cuadrada pues es logaritmo de u. Y esto aquí es donde ya no voy a poder continuar, pero bueno, no importa porque lo que quería que vieran en esto, cuando x vale 1, este es 1 al cubo, o sea 1, cuando x vale 2, esto es 2 por 2 por 2, es 8, o vale 8. ¿Sí? Y entonces esta integral ya no tiene potencia, ¿sí? Bueno, esa integral la vamos a resolver después, pero esta es la cosa que se transforma en una integral más fácil de resolver cuando hacemos este cambio de variable, ¿sí? Entonces, los cambios de variable siempre requieren eso, que haya aquí, voy a ponerlo así, de A a B, y voy a tener aquí f, o bueno, voy a poner g para que no sea siempre la misma, g de x, pero este es una función, ¿no? Bueno, puedo ponerle f, y aquí voy a tener g', pues es la función, ¿sí? Entonces, la derivada de esta función, ¿sí? Entonces, voy a querer eso siempre, que haya la derivada. Si veo yo una función que se parece a la derivada, bueno, pues voy a hacer algo para que se parezca a la derivada. Vamos a decir que yo tengo, que tengo, x a la cuarta. Y luego aquí tengo, que tengo, x a la quinta más 1. Y esto a la, ¿qué? A la cuarta. No, a la, porque acá tengo un 4, a la 8. ¿Sí? Entonces, yo digo sea u igual a x quinta más 1. De u que es 5x cuarta por dx. Yo tengo aquí x cuarta de x igual que esto de aquí, y entonces voy a tener que de u entre 5 es esto. Entonces voy a tener la integral de du entre 5, y esto es u, elevado a la 8. ¿Y de dónde a dónde va? Bueno, pues cuando x vale 1, u vale 1 a la quinta, 1 más 1, 2. Y cuando x vale 2, 2 a la quinta, 2 por 4 por 2, 8 por 16 por 2, 32 más 1, 33. Entonces u a la 8, 33, 8 a la 8, la integral es u a la, u a la 8 más 1 es 9.
y esto dividido entre 9, pero aquí tengo un 5, entonces 9 por 5 son 45, y esto entre 2 y 33. Entonces, ¿esto qué es? Pues un número enorme, es 33 elevado a la novena potencia dividido entre 45 menos 2 elevado a la novena, que no es tan grande, pero también es un número grande, elevado a 9, entonces entre 45, a ver, el 2 elevado a la 9 es 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Entonces son 512, 45 avos. 33 a la 9, pues ese sí no me la sé, no me sé la tabla del... Bueno, así lo debía haber dejado, así, ¿no? Bueno, ok, entonces eso es, y es que como estoy inventando nada más los números, pues... Y esto, miren, resulta así, o resulta, por ejemplo, a ver, voy a ponerlo de esta forma. Digamos que yo tuviera la integral de 0 a 1 de la raíz cuadrada de x cuadrada más 4 de x, bueno, pero aquí le voy a poner otro x. Si no le pongo ese, no se podría resolver, o al menos no inmediatamente. Y entonces yo tengo u igual a x cuadrada más 4 de u, ¿qué va a ser? Va a ser 2x de x, porque 4 pues la derivada de 0. Y otra vez, aquí paso dividiendo el 2, y esto es x de x, que es lo que tengo yo aquí. Entonces voy a tener, esto es la raíz cuadrada de x cuadrada más 4 es u, y de x por x es de u entre 2. ¿Y de dónde a dónde voy? Bueno, pues cuando x vale 0, u vale 0 al cuadrado más 4 es 4. Y luego cuando x vale 1, 1 al cuadrado más 4 son 5. Entonces esto es un medio. A ver, lo voy a escribir acá, de 4 a 5 de u. ¿La raíz de u qué es? Bueno, pues la raíz de u es un medio, igual a un medio. Entonces, cuando yo le sumo 1, es un medio más 1, es u a la 3 medios, y va de 4 a 5. Entonces, esto es un medio de 5 a la 3 medios menos 4 a la 3 medios. Y bueno, igual, pues hay, quién sabe qué número sea, pero es un número, ¿sí? Entonces, esto nos dio algunas integrales inmediatas, si sabemos de memoria la derivada, y también las que no sabemos de memoria, pero que más o menos vemos, ¿no? Entonces, vamos a ver más cambios de variable y cosas, pero por el momento vamos a dejarle aquí. Gracias por su atención.